En esta ocasión estamos ante ustedes, señores periodistas, para evidenciar nuestro compromiso y nuestra muestra de trabajo conjunto entre el Ministerio Público y la Policía Nacional. Ustedes saben que en los últimos tiempos ha existido un distanciamiento y ciertos roces entre ambas instituciones, lo cual ha favorecido la actuación de la criminalidad, especialmente de los extorsionadores y de los sicarios. Por eso es que en esta ocasión, y ya en los últimos tiempos, desde que ha entrado el general Arriola como comandante general de la policía y desde que estamos representando a la Fiscalía de la Nación, lo primero que hemos hecho es tender puentes entre todas las instituciones, poderes y especialmente con la Policía Nacional para hacer un trabajo conjunto y enfrentar de manera unitaria, como repito, a este flagelo, a esta criminalidad organizada. Ya lo hemos dicho que el jueves pasado y también el viernes pasado, luego de que asumiera la presidencia de la República el señor José Gerí, nos hemos reunido precisamente para desarrollar un plan conjunto para dar una respuesta convincente y enérgica contra la extorsión, que es nuestro mayor flagelo en este momento. Y en esa ocasión, donde en un primer momento inclusive estuvo la expresidenta de la República, pero contando con el protagonismo del señor José Gerí, en ese momento todavía presidente del Congreso, las demás autoridades y también ciertamente el general Arriola, se llegó a un acuerdo y a un compromiso para enfrentar a la extorsión. El punto principal de ese acuerdo fue precisamente crear a través del Congreso de la República, con la participación de todas las instituciones y poderes, un equipo especial, autónomo y con su propio presupuesto para llevar adelante la lucha contra la extorsión y sicariato. Asimismo, también se acordó crear las fiscalías de bandas en un orden de 10 o 15, como ya se determinará en la correspondiente ley y su reglamento, para fortalecer precisamente a este equipo especial encargado de llevar adelante la lucha contra este flagelo que nos aqueja. Y ciertamente tenemos que incorporar también a la ciudadanía en dicho equipo especial, trabajar con la ciudadanía, porque es muy importante que ésta participe en todo proyecto de lucha contra el crimen. Igualmente tenemos que convocar e incorporar en la ley a la Superintendencia de Banca y de Seguros, a la SUNAT, a la banca, a las empresas de telefonía, para que colaboren con el trabajo de este equipo especial. ¿Por qué? Porque una de las dificultades que encontramos en la investigación y lucha contra la extorsión es precisamente la participación y actuación de estos entes. Me refiero a la banca, a la superintendencia y otros agentes que no proporcionan de inmediato la información que se requiere para la investigación. Por eso, todo ello vamos a comprenderlo en la ley que va a crear el equipo especial. Ya tenemos prácticamente listo el proyecto de ley como se quedó en el acuerdo con las autoridades a la que he hecho referencia, y en el curso de hoy o mañana estaremos haciendo llegar el proyecto de ley al Congreso de la República
quienes han asumido el compromiso de promulgarla a la brevedad posible. Una vez que salga la ley, su reglamento se hará de inmediato, se trabajará en toda la coordinación, especialmente con la policía, para el trabajo conjunto, así como las demás instituciones. Eso es lo que quiero informarles, por lo menos de momento, en esta primera participación, y quiero dejar en el uso de la palabra al señor general comandante general de la Policía Nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores periodistas, tengan ustedes muy buenas tardes. Señor doctor Tomás Aleino Gálvez Villegas, fiscal de la Nación. Doctor Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada. Doctor Omar Tello Rosales, coordinador de las Fiscalías Penales. Señor Teniente General Luis Gamarra, director nacional de Orden y Seguridad. Y señor Coronel Policía Nacional, jefe de la Unidad de Servicios Especiales. Definitivamente, las reuniones que han habido en estos últimos 7 días han sido absolutamente muy proactivas y que cierran las brechas para un mejor servicio de justicia a los ciudadanos que hacen el requerimiento ante esta ola de extorsiones y sicariato. Desde los lineamientos del gobierno y del gobierno central, el sector interior, se ha llevado, como bien lo ha dicho nuestro fiscal de la Nación, estos entendimientos para la aplicación de la ley, y si alguna de las normas tiene alguna situación que deba de ser resarcida, los proyectos de ley de modificatoria o de adición están en camino franco, pero operativamente las fiscalías de criminalidad organizada y las fiscalías penales ya se encuentran trabajando con los equipos especializados de investigación criminal en una lucha frontal contra los delitos de extorsión, de sicariato, del porte de armas, de la trata de personas. Acá, y conforme hemos asumido el compromiso, se creará en no menos de 15 días la División de Investigación de Extorsiones, exclusivamente de extorsiones, y dentro de su estructura orgánica, un departamento de investigación de extorsiones a los señores transportistas, al transporte. Y en otros entendimientos muy proactivos, se levantará el secreto bancario en 6 horas, promovido por las cuentas a través de las cuales se realizan estas extorsiones, requerido ante el Ministerio Público y casi automáticamente ante los jueces. Poder Judicial, que ha nombrado jueces para participar en esta articulación, así como han estado presentes fiscales de los diferentes distritos, fiscales superiores, a cargo de los diferentes distritos de Lima, que se han dado cita a esta gran reunión que se ha tenido hace 3 días también. Y se presentarán los proyectos de ley para que la flagrancia del delito por estos delitos de impacto, de extorsión, sicariato, porte de arma, trata de personas, tengan una duración de 72 horas. Y al mismo tiempo, el proceso de investigación, que normalmente es de 48 horas y hay que hacer todo un trámite que pasa por el Ministerio Público ante el requerimiento de la policía y a su vez al Poder Judicial, para convalidar una detención por 7 días, pues de acuerdo a esta ley y a esta modificatoria constitucional, para estos delitos se investigarán en 15 días, lo que permitirá que la actividad criminal de estas organizaciones, empresas criminales, tengan por 15 días una investigación más exhaustiva. Y acá también esta presentación era para informar y comunicar a la opinión pública que tanto el Ministerio Público, en el rol constitucional que tiene, y la Policía Nacional de todos los peruanos, garantizar que lo convocado, lo organizado para el día 15
nosotros vamos a garantizar el derecho a todas las personas que ejerzan estos derechos constitucionales al libre tránsito y a la libre expresión, facilitando, brindando los espacios propicios para que se desenvuelvan y puedan ser escuchados. Y nosotros estaremos ahí con el personal necesario para que esto tenga una realización absolutamente democrática, en que todos hagan el ejercicio de sus derechos, pero que no vaya a mayores y que no termine en algunas situaciones que no deseadas por ni uno de los peruanos de bien. Eso es todo lo que debía dar cuenta, señor fiscal de la Nación, y no sé si la moderación invitará a algún tipo de preguntas. Sí, muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al señor fiscal de Nación interino Tomás Aladino Gálvez Villegas, así como también al señor comandante general de la Policía Nacional, Óscar Manuel Arriola Delgado. A continuación, vamos a tener la ronda de preguntas, para lo cual se apreciará, señores periodistas, formular sus preguntas conforme al tema que hoy nos convoca. Tenemos un orden establecido de acuerdo al registro y tenemos 8 preguntas. Vamos a comenzar con la pregunta de la señora con el señor Adrián Sarria del diario La República. El periodista, por favor, si se puede acercar por esta vía. ¿Cómo están? Buenas tardes, autoridades. Yo tengo 2 consultas, una para el fiscal de la Nación y una para el señor Arriola. La primera es si va a mantenerse en funciones la coordinadora del equipo especial que investiga el caso de Cuellos Blancos del puerto, se evalúa reemplazarla. Esto considerando la vigencia del caso, porque hoy la República registró la visita a Palacio de un vehículo vinculado al entorno de uno de los implicados en esa red. Y tenemos un nuevo presidente, a él estaría visitándolo. Y también para el señor Gálvez, si es que usted aún tiene pretensiones electorales, porque la República registró pintas con su nombre en algunas calles que ya han sido borradas, previo a que usted sea fiscal de la Nación. ¿Qué cargo buscaba de elección popular? Y bueno, sobre las marchas del miércoles, ¿cuáles son las acciones que van a tomar desde la policía y también desde la fiscalía? Sobre todo si de repente usted, señor Arriola, ya tiene información sobre quién será el ministro del Interior. Gracias. A ver, muchas gracias. En cuanto a la fiscal suprema que investiga los Cuellos Blancos y la coordinadora también, efectivamente la fiscal suprema sigue en funciones, no hay ningún inconveniente al respecto. En cuanto a la fiscal superior coordinadora, tengo entendido que ha renunciado y en el curso de ahora o mañana estaremos reemplazándola por otra, y eso continúa sin ningún problema. Que han visitado al Palacio, ¿no? Eso escapa a nuestro control, más bien eso nos deberían informar ustedes. En cuanto a pretensión electoral, ustedes saben que yo he sido fundador del partido político Peruanos Unidos Somos Libres, cuando estaba fuera del Ministerio Público. Es más, se estaba perfilando una candidatura presidencial de mi parte, pero en el momento que menos esperé, justamente salió mi reincorporación al Ministerio Público como fiscal supremo. Obviamente se generó una situación de incertidumbre porque yo ya tenía un proyecto político en ese momento, pero también tenía que reivindicar mi nombre y mi honor, que fui injustamente destituido del cargo de fiscal supremo con meras invenciones y conjeturas. Por eso es que en mi familia, también en el mismo partido político, acordamos de que yo renunciaba totalmente al partido, ahí quedé, y me reincorporé al
Ministerio Público como fiscal supremo, y ahora transitoriamente o interinamente estamos desempeñando el cargo de fiscal de la Nación con toda dedicación, con todo compromiso y con toda responsabilidad. Muchas gracias. Continuamos con la segunda pregunta. Falta. Sí. Sí. Si no, mañana somos titulares. Muy bien. Para dar respuesta a la pregunta del señor periodista del diario La República, por supuesto que la policía se encuentra preparada, lista y en plena planificación luego de los reportes de inteligencia para la marcha, para el libre ejercicio de tránsito y de expresión que socialmente conocemos como protestas pacíficas. Y en ese contexto nosotros recomendamos y sugerimos, por favor, a todos los que deseen hacer uso de estos derechos, a que asistan sin una mochila, sin cubrirse el rostro, sin llevar pasamontañas, y nosotros vamos a estar ahí para hacer valer los derechos de estas personas en el espacio propicio que les corresponde, y también para garantizar los espacios propicios para las demás personas que no desean plegarse o expresarse o reunirse, que también tienen el derecho al libre tránsito, como también las otras personas que a bordo de vehículos pretenden hacer el paso por algunos lugares que de pronto se vienen bloqueados. Entonces la respuesta de la Policía Nacional es absolutamente garantista y respetuosa de manera total de los derechos humanos. ¿Cuál es la labor que cumplimos con el Ministerio Público? Las convocatorias que son públicas y que están a través de las redes y de cualquier medio de comunicación son puestas en conocimiento del Ministerio Público, y se pide que estos a su vez a los organizadores les remitan una solicitud de ejecución de acciones preventivas, haciendo ver que deben de adoptar todas las medidas para que sus agrupaciones no sean infiltradas de tal forma que aparezca alguna persona y que pueda poner una cuota de violencia, como ya ha sucedido en anteriores convocatorias y que ha tenido un resultado de personas y policías y periodistas que han respirado un gas o le ha caído alguna situación fuera de cualquier protesta pacífica, como el policía que tuvo diversas quemaduras de primer grado y 29 policías más heridos, policontusos por las piedras. Y a decir del gobierno edil, de la denuncia que le ha planteado la policía por los destrozos de un patrimonio cultural como es considerado el centro histórico de Lima. Así que lo único que nosotros hacemos es brindar espacios propicios para que la ciudadanía realice en la medida de lo posible sus actividades regulares. Y ahí estaremos con todo el personal oportuno. Y la segunda pregunta de nuestro hermano periodista del diario La República, no tengo conocimiento de quién sería el ministro del Interior, a pesar de que en los últimos 5 días, en mi condición de comandante general de la Policía Nacional de todos los peruanos, he estado en algunos espacios con el señor presidente de la República, el doctor José Gerí, en el establecimiento penal Ancón 1, en la madrugada o en la noche y madrugada de ayer mismo domingo. Hemos estado en el establecimiento penal Miguel Castro Castro. Hemos estado a consecuencia del incendio lamentable de esta zona de Pamplona 1. Al día siguiente también con algunas verificaciones y aprovecho para agradecer al pueblo peruano tan solidario con las personas que han terminado siendo agraviadas de este incendio, y no le he preguntado ni insinuado una sola letra porque no me corresponde, porque yo soy una persona funcionario público como cualquiera de los 140.000 policías,
y trabajamos con respeto a la Constitución y a las leyes, y respetamos a las autoridades que nombre el Supremo Gobierno, siempre dentro de absolutamente el marco jurídico que nos gobierna. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la segunda pregunta, no sin antes recalcarles que las preguntas son máximo 2 por medio y deben estar referidas al tema de la conferencia que hoy nos convoca. Siguiente pregunta la va a formular la señora Karen Santillán de Exitosa. Sí, por aquí. Muy buenas tardes, fiscal, comandante general de la Policía Nacional. Preguntarles a los dos, primero por lo que ha señalado el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien ha dicho que el Ministerio Público está ideologizado y podrido tras la liberación de sus presuntos atacantes. ¿Qué tan cierto es que estas personas pretendían atentar contra el alcalde de Lima? El abogado de uno de estos acusados ha señalado que no hubo intento de atentado contra el alcalde y que esto se desprende además del testimonio de todos los policías que estuvieron en la intervención y que ocasionó además el archivamiento del caso por homicidio calificado. Hay bases para hablar de un atentado tomando en cuenta lo delicado y sensible que es el tema en el contexto que atravesamos. Esta pregunta es tanto para el fiscal de la Nación como para el comandante general de la Policía Nacional. Gracias. Bueno, como acaba de indicar la señorita periodista, son palabras del alcalde de Lima. Seguramente él es responsable por lo que habla. La Fiscalía ha actuado como correspondía. Recuerden que para mantener detenido o dictar una prisión preventiva contra una persona, tienen que presentarse los presupuestos correspondientes. En este caso lo va a explicar al detalle el señor comandante general de la policía, el caso concreto. Desde la Fiscalía les decimos que no existía los presupuestos necesarios para mantenerlos en prisión. Y en cuanto a que el Ministerio Público está ideologizado, pues podemos decirle que vivimos en una sociedad, y en esta sociedad la gente tiene sus criterios políticos, sus ideologías y todo ello. Y no descartamos que existan pues personas en la policía, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, que tengan una ideología, tampoco le podemos prohibir. Pero en cuanto a sus funciones, por lo menos desde que estamos nosotros, acá con nuestros fiscales, también coordinadores de criminalidad organizada y de fiscalías comunes, tratamos de actuar con toda imparcialidad, descartando cualquier criterio político, ideológico, trabajando objetivamente y respetando irrestrictamente el principio de legalidad. No puedo responder por las supuestas ideologías de las personas y en todo caso también del Ministerio Público, pero su función, su trabajo sí es objetivo e imparcial. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Falta? Conforme empezamos esta conferencia, hay una coordinación muy estrecha, y los equipos especializados del Ministerio Público y de la Policía Nacional para enfrentar estos delitos de extorsión y sicariato vienen trabajando de manera denodada, y hay resultados y hay perspectivas respecto de las normas que además se van a incorporar. Y parte de este compromiso es que mucho se tejía de que por qué en algunas investigaciones las medidas limitativas de derechos salían tan pronto, las tramitaban y gestionaban tan pronto,
y en las otras que tenían otro tipo de personajes y delitos no. Esto ha llegado a un entendimiento y todas las investigaciones por cualquiera de los delitos van a tener el mismo tratamiento y el mismo plazo, y en ello ha habido un acuerdo, a pesar de que así está en la Constitución, a pesar de que así está en el Código Procesal Penal, pero acá ha habido un criterio, o mejor dicho, un compromiso de nuestros señores jueces y de nuestros señores fiscales y por supuesto de la Policía Nacional. Respecto a la investigación que se ha practicado en Nueva Esperanza, en la cual la Policía Nacional capturó en flagrante delito cuando una persona portaba un revólver y se disponía a disparar contra un grupo de gentes entre los que se encontraban el señor alcalde de la ciudad de Lima, fue detenido, y con el Ministerio Público en estos momentos ese detenido se encuentra a cargo del Poder Judicial a la espera de la audiencia de prisión preventiva. Mientras que un segundo detenido se está realizando las investigaciones finales, las investigaciones para determinar el futuro y la perspectiva de lo que sería su situación jurídica. Es lo que tengo que informar. ¿Hubo o no hubo atentado, comandante, por favor? ¿Hubo o no hubo atentado? ¿Se puede hablar de un intento de atentado contra el alcalde de Lima? El delito tiene un iter criminis, un camino, un desarrollo, y entonces hay una parte interna que pasa por la ideación del delito, la noticia del delito acá en la mente, la deliberación si se comete o no, y la resolución de cometerlo en este caso. Y luego vienen los actos preparatorios, agenciarse de armas o de los medios para concretar un delito, como en este caso lo que relata esta persona detenida, nefasta, que adquirió un arma de fuego a través de unos principios, además, indicios de mala justificación. La cosa es que tuvo el arma y él señala que iba a hacer uso del arma de fuego contra un sector. Entonces, antes de todo ello, mucho antes de todo ello, es que la inteligencia de la Policía Nacional y los agentes de investigación criminal deciden, para evitar cualquier resultado funesto, deciden intervenirlo. Entonces, hay muchas preguntas por contestar, hay el estudio que tiene que hacerse de los medios de comunicación, en los cuales con toda seguridad saldrán a relucir los contactos, las comunicaciones, la mensajería de WhatsApp, Instagram, Signal y cualquier otro detalle que conlleve a tener un grado de certeza de lo que realmente iba o tenían la intención. Pero, como vuelvo a repetir, la intervención ha sido muy oportuna y muy antes de que empiecen los actos ejecutivos de la comisión del delito. Muchas gracias. Se reitera nuevamente a los señores periodistas formular sus preguntas conforme al tema que nos convoca. Máximo 2 preguntas, y de esta manera podemos continuar en forma ordenada el desarrollo de las preguntas. Siguiente pregunta la va a formular Cari Saldaña, de Latina. Buenas tardes con todos los presentes. Al fiscal de la Nación interino, por favor, si nos podría precisar. Tenemos un nuevo presidente y todos los peruanos queremos saber con claridad cuál es la situación legal, si existe algún tipo de indagación en su contra, considerando que en su momento fue señalado de enriquecimiento ilícito y de presuntamente haber negociado obras en su calidad de presidente de la Comisión de Presupuesto. Cuando él estaba en su calidad de congresista y presidente del Congreso, ¿habían indagaciones abiertas en la Fiscalía? Y también, por favor, si nos podría reiterar, ya sé que se ha mencionado, pero igual para que el pueblo peruano entienda, sobre el archivamiento de su denuncia por violación sexual. ¿Esto a qué se debió? Por favor, y para el comandante general de la policía, si me permite, ¿hay alguna actualización sobre el atentado a la agrupación Agua Marina?
se tiene o conocimiento de quién estaría detrás, considerando que Punto Final justamente ayer informó, dio a conocer que la productora Yesmir Producciones se encargó de este evento? Y esta productora está vinculado a Glenn Montes, una persona investigada por presuntamente tener vínculos con el Jorobado, ¿no? Queremos entender cómo es que funciona esta organización criminal. ¿Quiénes están siendo extorsionados en el ámbito musical? Los locales de eventos, las productoras, los artistas. Ello, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. En cuanto a las investigaciones del señor presidente de la República de este momento, efectivamente hay por lo menos una investigación pendiente en el despacho de Fiscalía de la Nación, que se va a continuar con la investigación. Obviamente no se puede disponer o requerir una medida coercitiva o restrictiva de derechos, porque es un presidente en ejercicio del cargo, y como ustedes saben, conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional, no se puede apelar a ese tipo de restricciones. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en cuanto a al archivamiento del caso de violación sexual por el cual estaba investigado el presidente en funciones de este momento, efectivamente, cuando yo llegué a la Fiscalía de Familia, donde estaba la investigación, ya había concluido el plazo de investigación y se habían actuado todas las diligencias dispuestas en la referida investigación. Y justamente se descartó todo indicio de responsabilidad del señor José Gerí. Y por eso categóricamente lo hemos archivado, inclusive la agraviada, nadie ha interpuesto queja o impugnado la resolución, lo cual evidenciaría que están conformes con el contenido de dicha disposición. El archivo se ha dado porque no se encontró prueba alguna idónea para sustentar una incriminación penal. Muchas gracias. Fiscal, discúlpeme, la precisión, usted dijo al menos una investigación. ¿Sobre qué es esta investigación, por favor? Lo que pasa que hay muchas investigaciones que hasta que en este momento aún no las he revisado todas. Y acuérdate que además ahí hay un equipo de fiscales, casi de 40 fiscales. Todos están trabajando cada uno de los casos y luego me dan cuenta. En este momento no se ha trabajado un caso del señor Gerí, pero tenga la plena seguridad que en cuando tengamos toda la información vamos a informar a la prensa lo correspondiente. ¿Cómo está, periodista? Gracias por la pregunta. La Policía Nacional, que investiga el caso con la conducción jurídica del Ministerio Público, porque somos un binomio hoy día en mejor condición, debe informar a la opinión pública que los hechos de sangre contra Agua Marina vienen teniendo un avance significativo de esclarecimiento. Un avance, además, que obedece a evidencias científicas de criminalística. Podemos decir de que el arma con la cual han perpetrado este hecho criminal también ha participado en otros 3 eventos más, por lo menos 2 más, a los eventos con grupos musicales. Y también en este avance significativo contra las organizaciones que se dedican a la extorsión y al sicariato, sí se detuvo a las personas conformantes de la organización del Jorobado, quien venía purgando condenas solamente por tenencia o porte de arma de fuego, y ahora ha sido comprendida con mucha carga probatoria por los delitos de organización criminal, extorsión y sicariato. Y parte de esa organización, en una de las modalidades, habría
sido la creación de empresas con las cuales tenían una forma muy peculiar de extorsionar, con apariencias que están alejadas del delito, o para que en cualquier momento ellos en su psique pensar de que pueden apartarse del brazo de la justicia y salirse de todo un constructo de los presupuestos del delito de extorsión. Pero no es así. Y lo demás, nosotros nuevamente expresamos a Agua Marina y al pueblo peruano, expresamos nuestra solidaridad con lo que ha pasado, pero nos comprometemos a dar hasta con el último de los responsables, conjuntamente con el Ministerio Público y con el Poder Judicial, esperemos una sentencia condenatoria ejemplarizadora. De hecho, que lo vamos a lograr, y de hecho que vamos más que un paso adelante, y es por ello que esa partecita de la contratación, permítanos por favor mantenerlas en reserva por el bien de la investigación, que en algún momento, con el mayor de los gustos, vamos a informar a la opinión pública. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La va a formular el señor Mariano Calvera, de RPP. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor Gálvez, comandante general, señores? Al fiscal de la Nación, la fiscal suspendida Delia Espinosa ha dicho en RPP sobre el archivamiento y desarchivamiento de las denuncias que en su momento el Ministerio Público remitió al Congreso de la República, que fue un acto inconstitucional por parte del Congreso, porque el Parlamento sabe que no se podía tramitar hasta que la señora Boluarte no dejara el cargo. ¿Es esto cierto, doctor Gálvez, que el accionar del Congreso en este caso es deber guardar estas carpetas hasta que la presidenta Boluarte deje el cargo? Y la segunda consulta para usted es si hay una intención del Ministerio Público de abrir nuevas investigaciones contra la expresidenta Boluarte. Usted dijo en el Congreso de la República que es la única manera de volverla a investigar, con nuevas pruebas no incriminatorias, que el Ministerio Público pueda abrirle otra investigación. ¿Hay la intención en este momento en su gestión de hacer eso? Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias. En realidad ya me he pronunciado al respecto. Una denuncia constitucional archivada en el Congreso genera lo que llamamos cosa decidida constitucional. No se puede reabrir por el propio Congreso. No existe una norma constitucional, reglamentaria o legal que autorice. Obviamente la doctora Delia Espinosa tiene su opinión, respetable por cierto, pero no compartimos ese criterio. Ahora bien, si es que existiera o se descubriera pruebas o elementos de convicción de una fuerza incriminatoria total, capaces de desvirtuar los criterios que tuvo el Congreso de la República para archivar la denuncia constitucional, en la Fiscalía de la Nación se puede iniciar una nueva investigación. Y luego de concluida esa investigación, se puede formular una nueva denuncia. Pero el Congreso ya la tratará como una denuncia nueva, no como una denuncia desarchivada. Por lo menos, hasta donde yo no conozco, siempre dije, tampoco soy la última palabra, no es posible desarchivar una investigación en el Congreso de la República. Ahora, en cuanto a que se pueda iniciar nuevas investigaciones, claro que sí. Si es que hay una noticia criminis, un dato que amerite investigarse, se investigará, sobre todo ahora que la señora Boluarte ya no es presidente en ejercicio, siempre, obviamente, con la prerrogativa del antejuicio constitucional, si es que los hechos que se le atribuyen corresponde al ejercicio de la función como presidente de la República o inclusive como ministra de Estado. Pero eso se verá en su momento si es que hubiera una denuncia al respecto. Muchas gracias. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. La formula el señor periodista Juan Carlos Alcántara, de América, Canal N. Fiscal, ¿qué tal?
General, ¿cómo está? Sí, la división de investigación de extorsiones contra el transporte, ¿es solamente contra el transporte o también incluye, por ejemplo, los demás gremios, además de transportistas, por ejemplo, los artistas, los bodegueros, todas las personas que están siendo extorsionadas? Eso es lo primero. ¿Qué investigaciones pendientes tiene la expresidenta Dina Boluarte? Y si estas reuniones que van a tener van a incluir también al jefe del INPE, porque si bien antes se decía que la policía intervenía y la fiscalía liberaba en algunos casos, finalmente el INPE siempre se respaldaba con que no tenían espacio, había demasiado hacinamiento y faltan billetes. A ver, creo que, no sé, la pregunta estaba dirigida hacia los dos. Ya, en primer lugar, creo que en lo que corresponde a la Fiscalía, quisiera darle el uso de la palabra al doctor Chávez Cotrina, por favor. Buenos días, señores periodistas. El Ministerio Público cuenta con 16 fiscalías especializadas con competencia nacional para ver lo que es el tema de las organizaciones criminales y entre ellas los casos de extorsión en todas sus modalidades y contra cualquier agraviado. Conjuntamente con nuestra Policía Nacional estamos trabajando con los equipos especiales y estamos fortaleciendo nuestra inteligencia. No nos vamos a dedicar exclusivamente a temas de extorsión a transportistas porque, como es de conocimiento público, también hay otro tipo de emprendedores y empresarios que están siendo víctimas de este tipo de delitos y, en consecuencia, nuestra prioridad no es solamente el transporte, sino todos ellos. En esa misma línea, señor periodista, por supuesto que lo que he anunciado es la creación de una división de investigación de delitos de extorsión y que se va a conformar un equipo especializado en el equipo de transportes, pero los otros equipos especializados también, y eso es por darle un margen un sentido a cómo vienen las denuncias, a identificar los números telefónicos, las cuentas receptoras de los diferentes bancos, los actores, los medios, tanto explosivos como proyectiles dejados en este proceso de amedrentamiento, como la calidad y las versiones que hay en estos mensajes extorsivos a través de las redes sociales, como también las fotografías o como también el formato a través de las cuales envían las fotografías de los familiares para crear zozobra y terror. Por supuesto que hay equipos especializados para los colegios, para la construcción, equipos especializados de nuestros hermanos bodegueros, pero en fin, cuando nosotros investigamos la extorsión, lo único que hacemos, como siempre, es organizarnos a la interna con los equipos especializados para tener una mirada más exclusiva sobre cierto rubro. Y si en el camino, como es en este caso, que por hacer un caso de extorsión te chocas, que también están dedicados a extorsionar grupos musicales como lo que hice mención ante la pregunta de su colega de Frecuencia Latina, de Agua Marina, entonces por supuesto que tienen que los equipos cruzar la investigación. Eso no es óbice para que no se haga, o sea, no hay una sola y lo demás queda eso en absoluto. No es así. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Con el INPE vamos a tener una reunión en horas de la tarde porque hay algunas políticas muy potentes que ustedes la van a ver en el día o máximo el día de mañana para tener donde deben estar las personas. Y de hecho que se han hecho las intervenciones, las requisas extraordinarias conforme al ordenamiento procesal penal, de ejecución penal, en los penales para amanecer el día de hoy en Pixi, que está en Chiclayo, en Huamancaca, que está en Huancayo, Aucayama, que está en Huaral, y Castro, que está en Lima, a donde ha ido el señor presidente de la República y ha participado en esta requisa extraordinaria. Y 3 días antes se llevó a cabo en Ancón 1, en San Pedro del Lurigancho, se llevó a cabo en El Milagro, en Trujillo, y en otro establecimiento de Ayacucho.
Y definitivamente hay todo un planeamiento con la participación del Ministerio Público, de los peritos, de las defensas y de todos los actores para darle todas las garantías constitucionales a estos actos que definitivamente tienen resultados muy positivos. Por decir, solamente 18 teléfonos celulares en Ancón. 18 teléfonos celulares que en estos mismos momentos vienen siendo exhaustivamente investigados con tecnología de punta para poder recuperar todas las comunicaciones, todas las imágenes, todos los mensajes, todos los audios, todos los videos y establecer qué cosas se han realizado a través de estos equipos. Por ello, lo importante de una plataforma de interoperabilidad que se está trabajando la Fiscalía de la Nación con la Policía Nacional de Perú, y van a entrar nuestros jueces también, para que van a funcionar con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Superintendencia de Banca y Seguros, contra las empresas de courier que hacen mensajería y valijas. Entonces, todo ello en una sola plataforma para tener una respuesta más rápida, y con la medida que se ha tomado hace 3 días de que en 6 horas el Estado va a responder un dato que antes demoraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, ahora en 6 horas vamos a tener una herramienta tan potente para poder actuar, y ustedes lo van a ver. Gracias. Continuamos con la pregunta del señor Luis Sánchez de Willax. Señores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, la pregunta es para ambos, para el comandante general y para el fiscal de la Nación. Primero, saludar que de alguna manera haya esta iniciativa del trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público. Sin embargo, el sentir de la población es que, a pesar de que se está viendo que hay un trabajo, se ve que es un trabajo muy tardío, porque el problema de las extorsiones, de los sicariatos, el problema de las amenazas, ya vienen meses ocurriendo. Ha tenido que quizás suceder esta tragedia de esta agrupación musical para que de alguna manera sienta la población que se están moviendo un poco los cimientos, ¿no? Y que se dé este trabajo en conjunto. Sin embargo, a pesar de esta iniciativa, que es un proyecto de ley que lo está poniendo el Ministerio Público y que son esta creación de departamentos que lo está haciendo la Policía Nacional, que va a ser en 15 días, ¿qué es lo que se va a hacer mientras tanto? ¿No? Porque todavía siguen los ataques, todavía siguen las extorsiones. Yo acabo de venir de un lugar, aquí nomás, en el Jirón Washington, cuadra 15, donde han vuelto a atacar por tercera vez a una cochera donde hay un transporte público de colectivos, donde esta vez la persona, el conductor del transporte, porque venía una persona en bicicleta a tirarle un aparato explosivo. Esta persona se da cuenta, forcejea con el delincuente para decirle por qué está viniendo acá a amenazarlos. La tercera vez. La primera vez fue con una bomba incendiaria. La segunda vez fue un aparato explosivo que detonó en la puerta, ¿no? Y ese aparato, inclusive, que gracias a Dios no llegó a detonar, ¿no? Entra al estacionamiento y ves cómo la gente, los pasajeros salen corriendo, despavoridos, ¿no? Este tipo de cosas, y que es más, ocurre a 2 cuadras de la Dirinca, ¿no? Entonces, ¿qué medidas se va a tomar en el trabajo conjunto que ahora están teniendo la Policía Nacional y el Ministerio Público para controlar, para poder detener estos ataques mientras se aprueba el proyecto de ley, mientras se crean estos departamentos? Muchísimas gracias. Claro, gracias por la pregunta. No es que el trabajo comience con la inauguración de esta unidad y de la división de extorsiones, no. Actualmente está la división de secuestros y extorsiones. Lo que se va a ver, lo que se va a hacer, va a haber esta decisión, esta separación para tener una competencia exclusiva de las extorsiones. Es por ello que se ha llevado gran parte, y desde hace meses también, la captura de Clarence Vados Neira, el brazo económico de Eric Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo, que fue el 26 de marzo, con 5 personas más, los cuñados de Lisset Cruz,
que luego fue capturada el 3 de junio de este año en Santa Cruz, Bolivia, en un operativo conjunto a nivel nacional y en Santa Cruz, Bolivia. Y esos 29 más los 5, que es una operación realizada con el Ministerio Público, los 34 se encuentran con prisión preventiva. Solamente no cuenta con esta calidad jurídica la madre del monstruo, porque ella tiene arresto domiciliario y además por un atentado muy sospechoso que hubo en su domicilio acá, ahora la han pasado a Ica. Entonces el trabajo continúa nuevamente. Los DESA, los injertos del fondo del Cono Norte, esta organización del Jorobado, parte del Jorobado, y que tiene una relación que ustedes en algún momento, o nosotros mejor dicho, informaremos respecto al último atentado de Agua Marina. El trabajo que tenemos es arduo, es un trabajo imparable. Las autoridades que estamos acá presentes, con el Poder Judicial, y esto no lo va a detener nadie, al contrario, hay un optimismo, hay un compromiso por todos los operadores de justicia, y vamos a salir adelante. Esto no es de un día para otro, pero adelante. Se siente que hay capturas, se sacan de circulación a los criminales, y así, en ese afán estamos, señor periodista. Muchas gracias. Continuamos con la siguiente pregunta. En realidad ya contestó la pregunta, eso es lo que yo tenía que decir también. Gracias. Sí. Vamos a continuar con la siguiente pregunta, siempre reiterándoles que estén abocadas al tema que nos convoca. Damos paso al señor Alejandro Lafuente, de Panamericana. Buenas tardes, autoridades. Fiscal, hace un momento usted mencionó que regresar al Ministerio Público cambió sus planes políticos que tenía para limpiar su nombre. ¿Usted cree que el caso de haber limpiado la investigación que ya explicó a la hora presidente ayuda a limpiar su nombre? Lo digo porque la población tiene el concepto que se están orquestando algunas actitudes desde los poderes fácticos en beneficio de ellos mismos. Y para el general Arriola, ¿qué opina usted también en la opinión pública? Se está tejiendo la imagen del nuevo presidente con las imágenes que está poniendo en la que usted sale al costado como el nuevo Bukele. ¿Qué sensación le genera esos dichos? ¿Y por qué ahora creer que sí va a haber una lucha más efectiva con la creación de esta unidad contra las extorsiones? Gracias. Bueno, ustedes saben que cuando trabajamos un caso, una investigación va a concluir con una denuncia o con un archivo, y se termina en denuncia o en acusación llegado el momento cuando existe elementos de prueba. En el caso del señor Gerí, repito, y creo que ustedes también deben tener algún tipo de responsabilidad para verter sus expresiones, porque ¿de dónde sacan que ese caso implica que una concertación, una maquinación entre autoridades, entre, digamos, acá fiscal supremo, que era cuando archivé el caso, Fiscalía de la Nación y el presidente? Esa es pura maquinación de ustedes. Yo creo que tiene que haber algún tipo de responsabilidad de la prensa. Tampoco ustedes pueden ser un equipo de personas, ¿no es cierto?, que distorsionen las cosas. Si tuvieran un mínimo elemento, un elemento de convicción para sostener lo que acaba de preguntar el señor periodista, pues bien, ¿no es cierto?, y se trabaja sobre ese elemento, pero en base a pura imaginación, maquinaciones, conciliábulos, lo que se les ocurre, no pueden sacar conclusiones. Y bueno, si ustedes sacan conclusiones de ese modo, simplemente yo no les puedo responder al respecto. Muchas gracias.
Gracias por la pregunta. Lo que yo veo, y no sé si me corresponde o no, pero yo lo que veo es un presidente con toda la energía y con toda la intensidad para luchar contra la criminalidad organizada nacional y transnacional, fundamentalmente contra estos delitos de impacto. Y es por ello su presencia en las operaciones que han habido en el penal, otras que se han realizado en el Agustino, en San Juan del Lurigancho, durante las madrugadas, que son los espacios en los cuales se opera con el Ministerio Público, y también en los eventos de San Juan de Miraflores, en las cuales ha expresado la solidaridad, y había que revisar solamente las imágenes del día de ayer de la población ante la visita del primer mandatario. Respecto a la segunda parte, ahí sí no voy a poder pronunciarme si es o no el Bukele peruano u otro, porque tiene un contenido político que además compromete a una nación hermana como lo es El Salvador. Lo que yo sí puedo decir es que he sido testigo a mis 37 años de servicio, que entré a estudiar a la Policía Nacional en pleno fragor de unas acciones terroristas, sanguinarias, y salí a trabajar como alférez de la Policía Nacional en ese mismo espacio. Y vi también a personas que tenían mucho coraje, mucha energía y mucha intensidad, y todos los peruanos hemos sido testigos que se pacificó el país. Completamente no, porque subsisten estas ideologías, pero por lo pronto, en la medida de la actuación nefasta del terrorismo, no lo tenemos evidenciado al día de hoy. Es lo que le puedo decir, con el respeto. Muchas gracias. Vamos a dar pase a la última intervención. Es el señor Cris Vilches, de Perú 21. Buenas tardes con todas las autoridades. Cris Vilches, periodista de Perú 21. Quería consultarle al comandante Arriola, por favor, ¿en qué quedó la conformación de la unidad de élite integrada por policías, fiscales y jueces de más alto nivel que pidieron los transportistas? Esto la semana pasada. Ahora, la división de extorsiones, que es un proyecto que usted anunció, comandante, y el equipo especial que ha anunciado a través del proyecto de ley el fiscal Gálvez, ¿va a garantizar que ya no haya atentados contra choferes en plena jornada laboral y con pasajeros a bordo? ¿Desde cuándo va a entrar en funcionamiento este departamento, esta división? ¿Quiénes lo van a integrar? ¿Y cuáles son los objetivos? Es decir, ¿se puede hacer un cálculo de en cuánto se piensa reducir en porcentaje el número de extorsiones en el país? Eso. Muchas gracias por la pregunta de la periodista Cris de Perú 21. Definitivamente, cuando se habla del grupo especial en la cual va a estar presente el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional, es en el espacio de las actuaciones, porque recordemos que cada uno tiene un rol y una misión constitucionales debidamente establecidas, y que en conjunto es que se hace posible la lucha contra la criminalidad organizada, como los acuerdos que acaban de tomarse de la celeridad, que en 6 horas se va a poder hacer un levantamiento del secreto de las comunicaciones, un levantamiento del secreto bancario, y además de una solución y casi en el mismo plazo de las medidas limitativas de derecho. En tanto, el Ministerio Público viene investigando con la Policía Nacional y tiene pleno y cabal conocimiento de todos los presupuestos de los delitos incoados, y hace muy fácil poder expresar y requerir al juez medidas limitativas de derecho como detención preliminares, allanamientos con desherraje, incautación de efectos directos e indirectos del delito. Ahora, la conformación de un equipo, de una división de investigación de extorsiones, que no es otra cosa más que la continuidad en la que viene funcionando, es como todo proceso, hay que entenderlo así, como todo proceso. Entonces, hacer una prospectiva
con exactitud del mes, de la semana o del día aproximado en que esto se va a cortar, resulta siendo complejo, pero con toda seguridad que las denuncias y el tratamiento y las cifras van a disminuir respecto de las extorsiones. Eso sí podemos advertir. Recordemos que nosotros hemos tenido unos eventos como el terrorismo que han tomado años y se han creado diversos equipos especializados para, desde la inteligencia, la investigación criminal y cuerpos normativos acorde al problema, se ha logrado superar, y no fue de un día para otro porque esto toma un tiempo, pero también debemos reconocer de que hay avances significativos en esta lucha. Lo que podemos sí decir con toda nuestra alma, con nuestro corazón enteros, es el compromiso y la entrega total en que esto se va a dar y esperemos verlo todos los peruanos. Muchas gracias. De esta manera, señores periodistas, damos por concluida la presente conferencia de prensa. Muy bien, hemos escuchado lo que vendría a ser la última conferencia de prensa del fiscal de la Nación, Tomás Aladino, porque como hemos anunciado desde el inicio del en vivo, que el Poder Judicial ha restituido a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Así que una sorpresa o básicamente algo que ya conocemos del Poder Judicial. Déjenmelo saber en el chat. Bien, pero para los que recién se conectan y no conocen esta información, tenemos justamente la resolución donde el Poder Judicial justamente ha dictaminado la restitución como fiscal de la Nación de Delia Espinosa. Bien, aquí tenemos el documento y en breve también vamos a tener unas declaraciones previo a su retorno como fiscal de la Nación, donde justamente arremetió, tuvo duras palabras contra Tomás Gálvez Aladino, justamente por no conocer los casos que tiene el actual presidente de la República. Bien, interino en ese caso. Bien, entonces, esta es la parte resolutiva del documento que manifiesta lo siguiente. Se dispone la suspensión provisional de los efectos del proceso administrativo disciplinario que se hubiere instaurado la Junta Nacional de Justicia contra la recurrente, y aquí está el nombre, Delia Milagros Espinosa Valenzuela, derivado de los actos de defensa por la inejecutabilidad y observaciones a la ejecución del referido artículo 3 de la resolución tal emitido en el marco del procedimiento disciplinario. Bien, entonces con esto la doctora Delia Espinosa Valenzuela retorna al Ministerio Público por todo lo alto y ahora va a tener que compartir en ese caso oficina, ¿no? En la Fiscalía Suprema, junto con Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos, que en su momento tuvo duras palabras, duros calificativos, hasta los tildó de viejos. Sí, los tildó de viejos. Bien, eso lo tenemos al inicio del en vivo, pero de igual forma vamos a refrescar estas palabras y además también tuvo duras palabras contra el actual fiscal de la Nación, que prácticamente ya le está diciendo adiós, chao al cargo, porque Delia Espinosa ya vuelve como fiscal de la Nación. En ese caso solo estamos esperando la parte administrativa para que obviamente Delia Espinosa retorne a este cargo. Pero como lo he manifestado, vamos a recordar cómo Delia Espinosa justamente se expresó de sus colegas del Ministerio Público, de la Fiscalía Suprema. Estamos hablando de Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos, quien en su momento fueron fiscales de la Nación, quienes los calificó de débiles, miedosos, ancianos, doblegados y cobardes. Bien, entonces lo tenemos en pantalla. Vamos a mostrar a ustedes rápidamente este pequeño clip, así que escuchemos. Qué pena que el decano, el más experimentado de nuestros fiscales, incluso que ha sido mi maestro en la universidad, haya sido tan débil
tan débil de no darse cuenta de las circunstancias. La doctora Soledad Ábalos lo mismo. ¿Y qué pasa? O tienen miedo al Congreso, pero el próximo año ya van a cumplir 70 años tanto el doctor Pablo como la doctora Zoraida. Y yo entiendo que tal vez ellos ya por la edad, por la experiencia y los terribles momentos que yo sé que han pasado, tal vez han sido doblegados. Porque un magistrado cobarde, un magistrado que se doblega por el miedo, que mejor se vaya a otra cosa. No. Muy bien, entonces un magistrado cobarde, mejor que se vaya a hacer otras cosas, ¿no? Lo manifestó entonces Delia Espinosa. Pero aquí tenemos unas declaraciones previo al conocimiento justamente de esa resolución del Poder Judicial, donde justamente habló del papel de Tomás Gálvez Aladino en relación justamente a las investigaciones que tiene el actual presidente de la República. Bien, entonces escuchemos este breve extracto. Estos son obviamente declaraciones previo al retorno como fiscal de la Nación. De que un señor fiscal de la Nación interino ni siquiera sepa cuántas denuncias tienen sus investigados. El señor Geri tiene 5 investigaciones muy graves. 5 investigaciones. Una de ellas es por enriquecimiento ilícito y otras más. ¿Cómo no es posible que no sepa de las leyes que yo he pedido más de una vez y les consta en el Congreso? Las leyes que están favoreciendo la criminalidad no están yendo en contra de la criminalidad. Miren esa ley que sacaron contra la extinción de dominio. Todo el Perú ya lo sabe, porque yo no tengo, disculpen, muertos y heridos que me dan por lo bajo miles y miles de dólares para comprarme una casa en la playa, una casa por allá. Y yo no voy a traicionar esa confianza agarrando dineros por favorecer en casos y para enriquecerme ilegalmente. Que no choco con nada. Bien, entonces fuertes palabras brindadas previo justamente al conocimiento de esta decisión del Poder Judicial. Bien, aquí básicamente ha manifestado y ha arremetido contra el fiscal de la Nación actual y que prácticamente está de salida por el retorno de Delia Espinosa, ¿cómo es posible que un fiscal de la Nación no conozca las investigaciones que son hasta 5? Recordar que hace unos momentos hemos escuchado la conferencia de prensa completa de el fiscal Tomás Gálvez Aladino, donde manifestó en primera instancia que la denuncia por violación ya fue archivada, que nadie interpuso ninguna acción, es decir, que están de acuerdo con esa decisión. Y en relación a las investigaciones que tiene, solo es una, pero aquí Delia Espinosa manifiesta que son hasta 5 investigaciones, ¿no? Que básicamente obviamente ha manifestado su falta de responsabilidad por parte del fiscal de la Nación. Así que fuerte lo manifestado por Delia Milagros Espinosa Valenzuela el día de hoy. Pero lo cierto es que también el Ministerio Público ha brillado todo ese tiempo por su falta de capacidad justamente para poder tener o que permanezcan justamente los investigados en casos importantes que al final son liberados, ¿no? Que para muchos ya obviamente hay pruebas suficientes, elementos de convicción para que tenga una prisión preventiva o alguna medida coercitiva limitativa de la libertad. Bien, ¿y por qué menciono esto? Porque el día de hoy justamente hoy hubo una reunión importante entre el presidente José Gerí y los gobernadores regionales. A ver, vamos a ver si lo podemos poner. Bien, no, ¿dónde está? Aquí está. Bien, en esta reunión, justamente el gobernador regional, no recuerdo en breve, pero en breve le vamos a manifestar exactamente de qué región es, habló del papel del Poder Judicial y del Ministerio Público, cómo libera justamente a los presuntos delincuentes para usar justamente términos apropiados. Pero escuchemos este breve extracto. Éxitos, ya lo dijeron y hay que repetirlo insistentemente, el éxito suyo es el éxito del Perú, como ya lo dijeron muchos, ¿no? Y hay que continuarlo diciéndolo.
Bueno, el tema de la inseguridad ciudadana es un tema del debilitamiento de los diversos sistemas de inteligencia que quedaron, bueno, de la época del terrorismo. Lamentablemente se dejaron de lado y ya una vez venida estas nuevas formas delincuenciales, encontró un sistema debilitado. Pero bueno, hay que saberlo transmitir. Esto no es de un año, 2 años antes, esto viene de muchos años anteriores. Ahora yo veo bien cómo ha comenzado usted en enfrentándose directamente contra la delincuencia. Hay que convocar a sesión permanente al presidente del Poder Judicial y al fiscal de la Nación y convocar a todos los generales, porque muchos de los generales se quejan que ellos realizan capturas y los que lo dejan sueltos. Ahora van a saber que el presidente va a estar atento para poder, usted junto al fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, van a estar atentos para castigar a estos malos funcionarios, ¿no? Y bueno, yo quería también ratificar lo dicho por mis colegas en cuanto a la continuidad de los proyectos. Es importante. Muy bien, escuchamos justamente al gobernador regional que manifestó que se tiene que hacer una sesión permanente tanto del Poder Judicial, también obviamente del Ministerio Público, porque los generales se quejan justamente por el trabajo tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público, ¿no? De que básicamente ellos son los que hacen el trabajo para poder atraparlos y posteriormente los dejan sueltos a merced justamente nuevamente de las calles y que las personas, todos los peruanos, estemos justamente al acecho. Y esto ha pasado en varias ocasiones que justamente han vuelto a realizar justamente los mismos actos y posteriormente se conocen que el Poder Judicial o el Ministerio Público los ha dejado sueltos. Bien, entonces este también ha sido una crítica al Ministerio Público y que obviamente, bueno, a los administradores justamente de justicia, no solo al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. Y mostramos este pequeño extracto porque obviamente ahora está volviendo Delia Espinosa y hay que recordar que tanto en la gestión de Juan Carlos Villena Campana, también varios fiscales fueron muy cuestionados justamente por haber liberado a personas que justamente habían sido encontrados con armas y que justamente para la Policía Nacional del Perú ameritaba que pueda haber una prisión preventiva, pero que al final fueron liberados, ¿no? Pero esto no solo es parte del Poder Judicial, sino también, no, del Ministerio Público, sino también del Poder Judicial y que obviamente también sus presidentes en su momento también levantaron su voz y manifestaron que obviamente deberían haber medidas drásticas tanto para los fiscales como para los jueces, obviamente los malos, porque también hay jueces buenos y fiscales buenos que hacen su trabajo, pero justamente por el mal trabajo hacen que todos los peruanos estemos en esos momentos a la merced de la inseguridad. Bien, pero la noticia del día de hoy básicamente ha sido el retorno de Delia Espinosa. Bien, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué es lo que sucederá? Tomás Saladino dejará el cargo sin ningún tipo de peros o habrá justamente algún tipo de permanencia, justamente como en su momento lo tuvo la propia Delia Espinosa cuando Patricia Benavides en la Junta Nacional de Justicia ordenó su restitución como fiscal suprema y como fiscal de la Nación. Bien, eso lo veremos en el transcurso de los minutos, las horas y en ese caso, bueno, no creo los días, sino en el transcurso de las horas. Bien, esto es todo por mi parte, amigos de JF Digital. Ha sido todo un placer estar al otro lado de la pantalla, pero justamente también tenemos una encuesta del día de hoy. Bien, ¿cuál es a ver, un momento, no se está apreciando la encuesta, pero lo tenemos. ¿Estás de acuerdo con el regreso de Delia Espinosa como fiscal de la Nación? Sí, 78%, no 22%. Bien, entonces hay un agrado por parte justamente de los votantes del retorno de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Bien, entonces esta es la información que podemos brindar hasta este momento, retorno de Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Pero en estos precisos momentos vamos a dejar también una noticia importante en relación a a ver, un momento, lo tenemos.
justamente al nombramiento del gabinete de José Gerí. Bien, ¿lo tenemos? Sí. Aquí está. Bien, justamente había un supuesto presunto llamado para el día de hoy a las 8 horas, justamente para la juramentación de ministros de Estado, pero al final esto ha sido desmentido por la Presidencia del Perú. Toda comunicación se realizará a través de las redes y canales de mensajería oficiales de la Presidencia de la República. Bien, entonces este ha sido el último mensaje, por así decir, de la presidencia, donde justamente ha manifestado que es falso que ya haya una hora y fecha para el nombramiento de los ministros. Lo que sí es cierto es que en el mensaje de José Gerí el día de hoy, junto con los gobernadores regionales, ha manifestado que se va a tomar su tiempo, va a ser con calma para poder elegir a los ministros, y obviamente que busca ministros que no sean justamente que estén encarpetados o que estén en oficinas, sino que den soluciones de cambio. Bien, esta es la información que tenemos hasta este momento, hoy 13 de octubre de 2025. Bien, esto es todo por mi parte, amigos de JF Digital. En el chat justamente hay muchas personas que han estado contentos con el retorno de Delia Espinosa como fiscal de la Nación, y han manifestado que ahora sí va a temblar Dina Boluarte y que estaría preparándose justamente para la fuga, ¿no? Es justamente algunos de los comentarios que se han visto en el chat. Bien, esto es todo por mi parte, nos vemos más adelante. Somos JF Digital, informó su amigo José Fernández, y no olviden dejar su manito arriba para seguir informado acerca justamente del acontecer de la política y actualidad peruana. Bien, nos vemos más adelante.